Bueno, bienvenido. Es un gusto tenerles en este tiempo para repasar la palabra de Dios. Vamos a orar y a pedir que el Espíritu Santo nos hable y podamos tener un tiempo especial. Padre Celestial, gracias por este momento en donde podemos meditar en tu palabra y que siempre sea relevante para nosotros, nos dé ánimo, exhortación, edificación, nos lleve a la vida que tú siempre quieres para nosotros. Ayúdanos a entender tus verdades tal como las planteaste en la Escritura y a vivir en ellas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a iniciar este proceso de 2 de Corintios, el capítulo 1, del versículo 3 en adelante. Lo voy a leer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dice aquí la Biblia, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Muy bien, pues empezamos. ¿Quién no ha tenido aflicciones? Aflicciones, problemas. Hubo un hombre que estaba, pero en un día tan difícil, que le dijo Dios, hoy sí fue un día difícil para mí, pero ¿sabes? Yo creo que la vida me quiere matar, lo que pasa es que no ha tenido tanta puntería. Y uno dice, sí, hay días, pero también hay momentos, pero también hay temporadas, pero también hay años donde para muchos las cuestiones no son tan sencillas y a veces son más difíciles que otras. Pero yo quiero hablar y enumerar, explicando muy corto, 5 cosas que pasan en la vida de nosotros cuando pasamos por aflicciones. Tal vez estás afligido, o tal vez hace tiempos que no. En cualquiera de la condición en que estés, tienes que saber que el mundo es adverso. Y hay 4 cosas que hoy no vamos a tocar, por las cuales las aflicciones le ocurren a las personas. Ahí dicen, unos, es que está en pecado. Otros dicen, no, es que tomó malas decisiones. Pero hay momentos donde, honestamente, ni tú ni yo podemos entender qué fue lo que pasó. Y estás pasando por una tribulación, pues te voy a dar una herramienta que ha servido a mi vida personal y a muchos. Y es 2 Corintios 1, del versículo 3 en adelante. La primera cosa, en el versículo 4, se usa una palabra que es dificultades. En el versículo 5, la palabra sufrimos. En el versículo 6, se vuelve a hablar de la palabra dificultades, pero asociada a la palabra abrumado, con bruma. No ves
ni un metro para adelante, y por donde mires hay bruma por dificultades. Sufrimiento se usa también en el versículo 6. En el versículo 7 se vuelve a hablar de la palabra sufrimientos. En el versículo 8 se habla de la palabra dificultades, oprimidos y agobiados. Si se dan cuenta, versículo 4, versículo 5, versículo 6, 2 veces, versículo 7, versículo 8 y versículo... hay 3 veces. Entonces estamos hablando de casi 8 veces que el apóstol Pablo utiliza esta palabra que en términos generales, buscando en el idioma original, es oprimido. Es como coger entre una prensa con sus 2 hojas y empieza a oprimirte. Tal vez te sientes así por situaciones económicas, familiares, de salud, o simplemente por presión de lo que estás oyendo en noticias, o por múltiples cosas más. Opresión. Esto está llevando a problemas de angustia, pánico, aún depresión, intento, pensamientos, ideación o lo que sea con el suicidio, drogadicción. Está llevando a mucha cosa. Y la drogadicción y todo esto de juegos, pornografía, todo esto son la medicación para esa opresión. Y uno piensa, no, es que esto me ayuda. No, te está medicando, pero la opresión sigue hasta fracturarte la cabeza, el corazón o la parte emocional. Cualquier parte te va a querer afectar. La primera cosa, el primer pensamiento es que hay opresión. El mundo oprime. Las situaciones mundiales oprimen. La situación económica oprime. Estamos unos en dificultades, otros en sufrimientos. 8 veces en estos, del versículo 4 al 8, se habla del tema. Pero ¿qué me gusta? Que para eso siempre, según 1 Corintios capítulo 10, hay salida. Dios, con la tentación en ese caso, da salida. Con la dificultad, con la opresión, hay salida. Como para que saquen la cabeza y esas hojas se sigan cerrando, pero sin tu cabeza, sin tu corazón, sin tus emociones, sin tu mente, sin tu voluntad, ahí oprimidas. Podemos hacerlo. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 8 dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y el versículo anterior dice que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego y con acción de gracias. Yo vuelvo y pregunto, ahí donde estás, ¿has pasado momentos de opresión, sea dificultad, sufrimiento, abrumado, oprimido, agobiado, lo que fuera? Bien, aquí hay algo que podemos hacer y es que somos consolados. Segundo punto. No solamente hay dificultades, sino en medio de ellas somos consolados. Del versículo 3 al versículo realmente 7, pueda que aparezcan del 4 al 8, 8 veces la palabra sufrimiento, opresión, etcétera, pero aparece 10 veces la palabra consuelo y consolación. Y esta palabra es paracletos. La palabra consuelo es paraclesis y consolación es paracletos. Es alguien que está al lado, es alguien que es nuestro abogado. La palabra paracletos es aquel que nos acompaña y es nuestro abogado y está con nosotros. ¿Qué quiero decir aquí? En medio del sufrimiento, el cristiano tiene una característica y es que tiene consuelo, tiene paracletos, tiene quien lo acompaña, tiene quien lo ministra, tiene quien lo ayuda. Dice aquí la Biblia que el consuelo, la paraclesis, es para ser consolados, el paracletos. ¿Y para qué nos sirven los problemas? Yo le voy a pedir que tenga esta mirada bíblica al problema. 1, nos sirve para ser consolados, para que el paracleto lo conozcamos. En el sufrimiento, en la opresión, en el agobio, en la dificultad, tienes a la mano
al Espíritu Santo como el Paracletos, que te va a consolar, que te va a dar compañía, que va a dar respuesta, que va a dar una paz que nadie más puede darte. Lo que te digo, la pornografía, los juegos, el entretenimiento a veces son medicación, pero la enfermedad sigue. Pero el Paracletos viene y al consolarnos nos da un carácter, nos da una presencia y nos da una paz. Nunca negocies tu paz mental, nunca negocies tu paz emocional, pero para eso se necesita la presencia del Espíritu Santo como Paracletos. Entonces, estos versículos lo primero que dicen es que hay dificultades, hay opresión. Literalmente la palabra en inglés es pressure. Estás presionado. Es más, te coge la cabeza a dos manos diciendo, ¿qué voy a hacer? Dice la Biblia que esa consolación es para ser consolados, esa aflicción es para ser consolados y ahora para consolar a otros. Tengo no solamente un concepto, sino una queja. Personas que han pasado por dificultades, por opresiones, por luchas de cualquier manera, tienen ahora no solamente la obligación, sino la herramienta para decirle a otros cómo salir de ahí, porque Cristo le consoló, porque el Espíritu Santo le ministró, porque el Espíritu Santo le habló y lo sacó de la opresión. Ahora vamos a ayudar a otros. Yo te hago la pregunta, ¿cuántas personas están bajo dolor, volvemos a repetir, dificultades, sufrimientos, abrumados, en dificultades, oprimidos, agobiados, presionados? ¿Cuántas personas en este mundo están así? Si tú has pasado por una crisis, por ejemplo, económica que te oprimió y Dios te dio paz, no solamente te estoy diciendo que sacó del problema, Dios te dio paz, tienes cómo ir a ayudar a alguien que está pasando por ahí, tienes ministerio. Pero la clave es no ser la víctima. Tú no eres una víctima. Eres una persona consolada porque el mundo está lleno de aflicción, lo dijo Jesús. Entonces, primera cosa, sí hay dificultades. Segunda, sí hay consuelo, un Paracletos. No solamente es el consuelo de, no, es que tengo consolación o resignación. No, hay una persona que es el Paracletos. El Espíritu Santo está a tu lado. Tercer como resultado de esta porción bíblica es que vas a dejar de confiar en ti mismo. El versículo 9, lo vamos a leer aquí, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Cuando pasamos por una presión de la cual no nos podríamos liberar tan fácil, y viene el Paracletos, ahora sé que puedo confiar en Él la próxima vez. Mucha de la opresión es por malas decisiones. Mucha de la opresión es por no haber sido sabios en nuestra propia opinión. Pero cuando el Espíritu Santo viene y nos habla, cuando el Espíritu Santo nos consuela, no solamente es ese Paracletos, sino ahora el resultado es que yo ya no confío en mis propias decisiones. Aprovecha la aflicción para aprender a confiar en Dios. Él es el que te va a sacar. Él es el que te va a ayudar. Él es el centro. Cuarto resultado es que nos rescata, nos rescató, nos rescata y nos rescatará. Hay evidencias, hay frutos después de tomar muy bien la aflicción como debe ser para confiar más en Dios, para dejar de confiar en nosotros mismos, para recibir la consolación del Espíritu Santo, para recibir la persona del Espíritu Santo a nuestro lado, nos debe llevar entonces a evidencia. Nos rescató. ¿Cuántos tienen testimonio? Yo le voy a pedir el favor que lo haga para usted. Escriba cuántas veces Dios lo ha rescatado de esa opresión. Pido que el Espíritu Santo traiga a memoria eso. El mismo que te rescató, hoy te va a volver a rescatar. Y es lo que dicen los salmos, el Salmo más o menos 102 al 106.
o 107, habla de toda la historia, de cuántas veces Dios lo sacó, de cuántas veces lo rescató, de que abrió el mar rojo, de que paró el sol, que cuántas veces Dios intervino. Dios nos rescató. Hoy de esta aflicción nos va a volver a consolar, nos va a volver a rescatar, nos va a volver a hacer confiar en Él. Y nos rescatará. Esto es toda la salvación ahí. Pasado, presente y futuro. Nos rescató, nos rescata y nos rescatará. Ese es el cuarto resultado. Que Dios es el mismo siempre y lo que hizo ayer lo puede hacer hoy y lo va a hacer mañana. Y el último punto es el versículo 11. Y esto es, yo creo que la gente necesita ver esto. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. La oración con respuesta. Entonces, hagamos una recapitulación. Primero, siempre van a haber aflicciones, siempre van a haber dificultades. Segundo, tienen un objetivo que es el paracletos y la paraclesis, o sea, tener al Espíritu Santo al lado, pero también recibir por dentro la consolación. ¿Para qué? Para consolar a otros, para ayudar a otros. El tercer resultado, como dijimos, es dejar de confiar en nosotros mismos y confiar en Dios, que es el que nos rescata. El cuarto resultado es la historia. Él lo hizo, Él lo hace y Él lo hará. Escribe lo que hizo, escribe lo que va a hacer, escribe lo que está haciendo y escribe lo que hará. Y por último, Dios contesta oraciones. Tengo un desafío. Enumera tus sufrimientos, los que piensas que tienes. Pide el paracletos, que te consuele, que te dé paz. Filipenses 4, 6 al 8. Mental, emocional, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tercero, escribe la historia. ¿Cuándo Dios actuó? ¿Qué hizo? ¿Te acuerdas? Hace 5, hace 6, hace 8, con tu mamá, con tu papá, con tus tíos, con los pastores, con quien fuera. ¿Dónde has oído que ha hecho, pero dónde ha hecho en ti? Y escribe la situación actual y dices, por la fe y buscando promesas de la Biblia, Dios va a volverlo a hacer. Y por último, recuerda que las oraciones tienen respuesta. Yo también te pido que anotes las oraciones hoy que tienes. Anótalas. Y vamos a verlas en 1, 2, 3 semanas, cuántas han sido respondidas a la manera de Dios. Entonces vamos a orar y vamos a pedir que para la iglesia haya una palabra. El Espíritu Santo no se vara cuando tienes dificultades. Vas a ver cuando vengas a nuestra iglesia y hables con otros cuántas personas Dios las tiene consoladas y a cuántas podemos consolar. En este momento nuestro país está pasando por momentos de bruma, está pasando por momentos de situaciones donde se desespera la gente de lo que está pasando. Otros están a favor, otros se encuentran. Eso no es el punto. El punto es que puedes consolar a muchos, que puedes traer la paz de Dios a muchos. Por favor, no te quedes con eso. Ayuda al vecino, ayuda al otro. En lugar de hablar mal, en lugar de maldecir lo que está pasando, trae paz con Dios y con los hombres. Y Dios responde las oraciones. Quiero orar por ti en este momento y dar gracias a Dios por lo que está haciendo en nuestras vidas. Y vamos a hacerlo de una manera muy especial. Padre Celestial, yo no entiendo a veces todas las presiones que mis hermanos tienen, ni siquiera entiendo todas las mías. Pero tú prometiste que el Consolador estaría con nosotros, el Paracletos, y que nos consolarías. Yo te pido en el nombre de Jesús que rompas toda maldición sobre las mentes y emociones y el espíritu y la voluntad de mis hermanos que están pasando por opresión, y en el nombre de Jesús pido que el Espíritu Santo intervenga con su consuelo. Ahora, Padre, cuando reciban el consuelo y la sonrisa y el gozo vuelva a sus vidas, que puedan consolar a miles que están pasando por ahí y traigan la paz de Dios y el resultado de una paz con Dios a la vida de las personas. Y te pedimos en el nombre de Jesús
Que ahora mismo sea tu Espíritu Santo, Señor, rescatándolos de la opresión que están pasando, y recuerden que lo hiciste y recuerden que lo harás. Y que tú contestas las oraciones y que la oración es el medio que has dado para cambiar la vida de muchos. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y la paz de Dios gobierne su mente y sus corazones. Un abrazo y espero verles pronto.